como te leo el tarot gratis. Oye, mi querido Acuario, ¿cómo estás tú? Mira, nadie te ha dicho, bueno, yo siento que eso ya tú lo tienes, es innato en ti. El hecho de que cuando tienes que aplicar tu indiferencia la aplicas. Porque de verdad, ese es el arma más fuerte que hay y que lucha con el amor, la indiferencia. Fíjate tú que lo que se llama el miedo y la indiferencia son los polos opuestos definitivamente del amor. Pero tú eres muy amoroso y te encanta entregarte de cuerpo y alma cuando realmente sientes amor por la persona, por lo que fuera, hasta por tus cosas. Cuando te entregas de corazón, te entregas. Pero eso sí, cuando te hacen algo que de verdad no viene al caso decir que tantas cosas te pueden hacer y definitivamente te entras en cuenta y te caes en cuenta que de verdad eso te está haciendo mal, tú aplicas tu indiferencia tan fuerte que no hay quien te la pueda quitar. Y tú sabes cómo, tú la aplicas pero durísimo, que de verdad yo sí que te digo que hay que tener miedo, hay que salir corriendo con esas indiferencias tuyas. Lo va a reconocer, oye, sabe que se equivocó. Tu indiferencia le está haciendo reflexionar y reaccionar. ¿Te das cuenta? Que al fin y al cabo, por supuesto, tú por cualquier cosita no le vas a estar aplicando indiferencia, porque tú de verdad que eres, yo diría que del signo, de los signos del horóscopo, el que más tiene, el que más lo hace con bastante fuerza, la indiferencia eres tú, eso lo sabemos, pero no por cualquier cosita lo vas a hacer, pero en este caso lo reconoció, se equivocó y tu indiferencia le ha hecho reflexionar y reaccionar. Quiere decir que fue una buena dosis, fue algo que se tenía que hacer, o es algo que se tiene que hacer, o será algo que se tiene que hacer. Así que, ¿a quién le estaré yo leyendo? Vamos a ver entonces cómo están tus cartas, para decir así, las energías de esa persona con respecto a ti y a esta situación. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Ajá. Esta persona definitivamente, con esa indiferencia, ¿quién va a creer que aquí hay amor? Tú te podrás estar muriendo de amor por esa persona, pero tú tienes una manera muy especial de aplicar esa indiferencia que cualquiera se come el cuento de que tú no estás sintiendo nada, absolutamente nada por esa persona. Lo sabes hacer. Y de verdad que hay momentos en que eso es necesario para que la persona pueda reaccionar y darse cuenta realmente qué es lo que está haciendo. Porque puede ser que esa persona haya estado jugando contigo, haya estado manejándote como un títere, como le da la gana, y tú dejándote, ¿verdad? Pero llega el momento en que cuando tú te das cuenta de verdad de lo que está pasando, tú dices, ay no, por aquí no es, por aquí, claro que no es. Y entonces te fajas y te vas al gimnasio de la indiferencia y empiezas a hacer tus abdominales de indiferencia y ahí sacas adelante esa gran arma que tú tienes. Sí, mira, los recuerdos, aquí están muchos recuerdos de esa persona. Esa persona va a empezar a sentir cuando tú no eras indiferente, cuando tú no eras frío o fría con esa persona, cuando eras todo lo contrario, cuando le querías con el alma. Esa persona, los recuerdos y la indiferencia tuya le están haciendo así, plas, 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 como un sándwich. Hay el sándwich y por encima está la indiferencia, aplican indiferencia y por el otro lado los recuerdos y ahí lo estás aplastando en la tostadora. Imagínate lo que sale de ahí. ¿Qué te parece? Vamos, tú no quieres nada ahorita, tú estás ahorita lo que se llama en blanco, nada de proyectos, nada de nada, tú no quieres sino indiferencia total. Y es una indiferencia tan fría como esta espada que estamos viendo aquí, como el filo de esta espada, completamente frío. Esa indiferencia tuya es, bueno, las indiferencias son frías de por sí, no hay indiferencias calientes. Yo siento que las indiferencias todas son frías. Vamos a seguir viendo. Mira, nada, se acabó el sol,
Se acabó lo brillante y lo radiante en esta situación. ¿Te das cuenta? Aquí estoy dándome cuenta yo. Sí que te lo digo. Déjame terminar de sacar las cartas. Todo. Mira, salieron todas las cartas invertidas a excepción de los recuerdos. Esto me está dando a entender a mí, mi querido Acuario, que definitivamente esto todo se enfrió. Y que tú no lo estás haciendo como para darle una lección a esta persona, ni mucho menos. Nada que ver. Todo lo contrario. Tú quisieras a lo mejor sentir algo diferente, pero ya no puedes. Tu indiferencia le está haciendo reaccionar. Y ahora que tú no quieres a la persona, ahora que te vale 3 pitos, ahora que te vale nada, ahora esa persona si quiere entonces entrar nuevamente en tu vida. Reconoce todo, sabe que se equivocó, pero ha sido porque a causa de tu gran indiferencia. Se ve que, mira, el corte de carta dice, no hay fluidez. Aquí no hay conversaciones. De verdad que tú estás cerradísimo, cerradísima con esa persona. Quizás no quieres ni que te llame, ya te tiene harto, te tiene harta, no quieres. Y ya de verdad, es una indiferencia real. Tu indiferencia es real. No es que lo estás haciendo o ese cero contacto cero, no lo estás haciendo porque realmente quieres hacerle pasar una mala jugada o hacerle quizás lo mismo que te hizo. No, se ve que esta es porque de verdad tú estás hasta los tequeteques. Ya tú no quieres nada. No será todos los acuarios que estoy leyéndole así, ¿no? Pero sí que te digo que al que le estoy leyendo de verdad ha dicho, basta, hasta aquí llegué, ya no puedo más. Ahora sí, mi indiferencia es que definitivamente no te quiero. ¿Qué quieres tú que yo haga? Ya no puedo, yo no puedo fingir una cosa que ya no siento. Mucho sentí y bastante, pero ya tú lo dejaste caer, tú lo dejaste enfriar. Tú dejaste que todo se enfriara y la relación al final está en nebulosas, está con nubes negras alrededor. No hay sino días oscuros. Así que eso es lo que tú le podrías contestar a esta persona y esta persona pidiéndote por favor una oportunidad, pero sin amarle ya, ¿qué ganaría? Como dice la canción. ¿Te parece? Así mismo es. Esa canción que cantaba Cristian Castro, Sin amarte ya, ¿qué ganaría? Que es una canción bellísima, me encanta. Y esa canción la podrías sacar aquí a relucir. Escúchala. Yo no sé cómo se llama exactamente, pero me gustaría que la escucharas y te dieras cuenta que eso sería tu versión. Eso es lo que tú estarías cantándole pues a esta persona que ahora quiere regresar. Tu indiferencia ya no da para más. No puedes hacer más nada. No puedes fingir algo que ya no sientes. Ahí te estoy dejando, mi querido y adorado Acuario, con esta lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye bye.